Muy bien, la clase pasada, lo único que no permitía el programa era el poder guardar esta lista de materiales. Nada más voy a hacer un recuento de lo que sí se vio en clase. Nosotros aquí tenemos mostrado algo que se llama lista de materiales y su programa está en inglés, sería Bill of Materials, y nos da un recuento de todo lo que se ocupó para llevar a cabo el ensamble y la cantidad de veces que cada uno de esos archivos se están utilizando en el mismo. Si le doy a clic aquí, era lo que también ya les había explicado, que nosotros podríamos ponerle que sea el nivel superior. En el caso de las llantitas, que es un subensamble, ya no es mencionado, nada más llega a 9 elementos. En el caso de solo piezas, elimina el nombre de lo del subensamble de llanta y me muestra cada uno de los elementos que componen a esa llanta. Posteriormente, si yo le pongo indentado, sale el nombre de lo de llanta subensamble. En este caso son 4 elementos o 4 veces ese subensamble. Sin embargo, cada uno de estos elementos que componen a mi subensamble nada más me los numera una única vez, es decir, para lo de un subensamble, ¿sale? No es que, por ejemplo, el que yo llamo llanta base, como son 4 veces utilizado, me diga 4, no, nada más aparece una única vez. Y ese es el cuidado que también se debe tener si lo vamos a relacionar con la parte de el plan maestro de la producción o de los pronósticos de producción. Ahora, suponiendo que ya esté la numeración de cada uno de los elementos como nosotros lo queramos, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho que sea indentado y que la numeración sea detallada, tal cual como ahorita lo estoy mostrando. Posteriormente, yo le puedo incrementar de qué tamaño aparezca la tablita, en este caso es de 2, y prácticamente de lo demás es empezar en numeración. Eso es sobre todo si se están haciendo varios ensambles o subensambles, de cuál, a partir de cuál debería de empezar, ¿sale? En el caso de la llanta, si yo le generara una lista de materiales, tendría que indicarle para que cuadre que empiece la numeración a partir del 9, ¿sale? Y en dado caso que yo requiriera meter algo más de información extra, los incrementos aquí los puedo intercambiar para que sean mayores a 1 cada uno de esos incrementos. Hagan de cuenta como cuando se vio la parte de ir numerando cada una de las líneas al momento de que se estaba generando el programa del código GIM y que nosotros decíamos de 10 en 10, de 5 en 5, pues bueno, algo así podría también ser aquí. Ahora, ¿qué más yo podría hacer yo con mi tabla de lista de materiales? Si yo le doy aquí para desplegar, bueno, déjenme que reaccione. Yo, por ejemplo, ahorita que reaccione mi máquina, podría tener una miniatura, pero en este caso lo único que me saca es el iconito de cada una de las piezas. Pero yo si le voy pasando el cursor del mouse justo encima, puedo ver cuál es la figura finalmente que le corresponde. Y de esta manera ya puedo salir yo de dudas de cuál era la que hacía referencia. Por ejemplo, aquí está todo el subensamble, al que yo le llamo la base, el soporte, la tornillería y la mera rueda o llanta, ¿sale? Entonces, eso es únicamente dándole en desplegar aquí. Ahora, ¿qué más yo les había dicho? En este caso, ahorita voy a dejar hasta aquí en este archivo. En un momento más continúo con él, pero me voy a ir, por ejemplo, aquí al del ensamble que yo hice inicialmente de la llanta. Yo aquí, por ejemplo, sí puedo girar la llanta, pero, por ejemplo, yo quedé, programé para que también se pudiera girar completa la llanta, es decir, que fuera una rueda loca, ¿sale? Ahora, esto, al momento de que se hacen subensambles,
Si yo me paso nuevamente a mi archivo de el final, del colecho, cuando son subensambles, a mí ya no me permite llevar a cabo la rotación de la llanta ni tampoco el giro, ¿sale? Entonces, eso es nada más para que tengan cuidado. Cuando nosotros tenemos que simular movimientos ya en un ensamble, lo mejor es ir insertando cada una de las piezas directo en este archivo de ensamble. Si las piezas se van a mantener todo el tiempo estáticas y no me van a servir absolutamente para nada llevar a cabo un estudio de movimiento a través del SolidWorks Motion, entonces ahí lo que me conviene es sí manejar los subensambles. ¿Para qué? Para no tardarme tanto en estar metiendo las relaciones de posición. ¿Por qué? Si yo hubiera armado la totalidad de las llantas dentro de este archivo de ensamble, entonces tendría que haber llevado a cabo las relaciones de posición. Déjenme girar un poquito mi modelo para poder colocar primero la base, la tornillería, este soporte, finalmente las llantitas, ¿no? Pero de eso yo me puedo librar de hacerlo 4 veces, las operaciones de relación de posición que acabo de yo de mencionar, cuando llevo a cabo primero el subensamble y ya después ya no lo pongo. Por ejemplo, algo que yo sí hice aquí en el mismo programa es colocar cada una de las tablas y posteriormente hacer la relación de posición para insertar cada uno de los tornillos. A lo mejor me hubiera convenido, por ejemplo, que estas tablitas lo hubiera manejado por separado con un ensamble para que ya estuviera con todo y la tornillería y ya nada más llegar y pegar, y eso me hubiera ahorrado también muchísimos pasos de los cuales yo tengo aquí en mis relaciones de posición. Ahora, ¿qué algo extra que nosotros hicimos sí en la clase es el agregar aquí, insertar columna, en este caso a la derecha? Y de las propiedades personalizadas que yo ya creé, ahorita les voy a decir cómo se hace eso. Yo voy a aumentarle el de compra. Después ya nada más voy a agregar también la columna, insertar a la derecha, el de costo. Posterior a eso, insertar a la derecha, el material, insertar a la derecha. Ahí, ahí me equivoqué, perdón. Control Z. Ajá, insertar a la derecha, perdón. Y un clic en donde no debía. Y nada más me falta el proveedor. Suponiendo que esa pieza que se llama base cama, que yo lo utilizo en 2 ocasiones, se tenga que comprar, el costo es 150, doy de qué material es, las medidas de las cuales se parte, por ejemplo, a pesar de que nada son 75 por 140, se tiene que comprar a fuerza una hoja de 244 por 122, siempre y cuando se haga con este proveedor que es Home Depot. Pero imagínense que hay algunas que no se compran, que es decir, que se elaboran o se fabrican en el mismo lugar en donde estamos laborando. De todas maneras, eso genera un costo, tanto de materiales como de fabricación. Yo puedo dar aquí una descripción únicamente del material y el proveedor. Este de la de material va a estar un poco sobrada. ¿Por qué? Porque si no, yo también aquí en la columna de descripción podría empezar a escribir, por ejemplo, algunas de las dimensiones, podría decir de qué material es y de qué tamaño es el que yo tengo que conseguir comprado, ¿vale? Entonces es ya decisión de ustedes. Yo de todas maneras, en lo que yo ya tenía pensado llevar a cabo, les voy a mostrar cómo se genera para cada uno de los elementos. Pero aquí ya nada más voy a dar clic secundario sobre esta flechita
esta como de puntos cardinales y le voy a dar guardar como. Eso tal cual lo hice en la clase. Va a dar documentos para poderlo encontrar rápido. Le voy a poner la letra Z, pero le voy a poner boom de lista de materiales en inglés, bill of materials, despliego y en el tipo de archivo le voy a poner que es un Excel. Le voy a dar guardar. Ahorita como también tengo corriendo no nada más el SolidWorks, tengo abierto el Teams y el programa con el cual grabo los videos. Voy a ver si ya se llevó a cabo. En este caso, voy a la parte de documentos y todavía no se genera ese Excel. Aquí, ahí está. Z, boom. ¿Vale? Entonces le voy a dar abrir. Imaginando que yo ya llevé a cabo previo el llenado en cada uno de los archivos para el poder agregar cada una de las columnas. Aquí está dañado. A ver. Sí, sí lo quiso abrir. Perfecto. Entonces, vemos que me puso todo mi lista de materiales y el único que yo tengo que recordar que necesito tener demasiado cuidado es en la parte del subensamble. Si yo, por ejemplo, ese ensamble de llanta lo consigo con un proveedor, entonces no me convendría el indentado. Es decir, en mi programa de SolidWorks, lo que yo tendría que hacer, ahorita que se quiera abrir, ya está, es ponerle solo piezas. Y entonces ya me sale el subensamble de llanta. Y en este caso, no, perdón, me sale el de cada ensamble, cuántas veces necesito las piezas. Esto en el caso en el que yo requiera fabricarlo por mi cuenta. O en el indentado, nada más déjenme cambiarle aquí numeración sencilla. Y entonces lo único que tendría que hacer es eliminar estos de acá porque ya nada más lo conseguiría con con el proveedor. ¿Sale? Ahora, regreso al Excel. Imaginando que ya todos tengan un valor en el costo, yo por ejemplo podría saber cuánto es el costo por todos. Ya nada más agrego la fórmula, en este caso por ejemplo de suma. Ya nada más le pongo de qué columna a qué columna. Y ya. Y yo de aquí de un mismo Excel, a través, por ejemplo, de poner algún hipervínculo, podría ver con respecto al de la compra, si lo tengo que fabricar yo o lo tengo que conseguir con proveedor, cuáles son de estos. También podría hacer la cuenta de si es por proveedor, que en este caso, por ejemplo, que fuera Home Depot, cuántos, si yo requiero de dos, ya nada más tendría que meter también una fórmula o dejar especificado en este pliego o placa de AAA cuántas veces caben esta cantidad o hacer la programación también para saber si caben otros que sean del mismo material para un mejor aprovechamiento de toda esta superficie. Y finalmente, cuántos yo nada más tendría que comprar. A lo mejor si solo voy a hacer uno, pues ya con comprar uno solo de estos, ya es más que suficiente y de ahí obtengo al menos dos de estos y tendría ahí algún sobrante. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado y que yo lo que les voy a requerir es de que sí se genere algún método de pronóstico de la producción y posterior a eso se haga un plan maestro de la producción en donde se lleve a cabo una corrida y nos diga, bueno, sí, necesitamos, por ejemplo, 20, lo que yo le llamo colecho, 20 colechos. Entonces, ustedes tendrían que hacer el match con esta tablita de la lista de materiales y empezar a generar cuántos se necesitan comprar, cuántos se necesitan elaborar y, por ejemplo, poder obtener costos, ¿no? Y ya con eso nosotros tendríamos la completa relación que sí se guarda entre la administración
de la parte de CAD, la parte de CAM, los pronósticos de la producción y también lo de el plan maestro de la producción o también conocido como programa maestro de la producción. Esto con respecto a esta hojita de Excel, ¿sale? Regreso tantito al programa. Ahora, de este programa ya vimos cómo guardarlo, pero ¿cuál va a ser la desventaja cuando se hace en un programa pero en un archivo de ensamblaje? Que nosotros si empezamos a rotar, esa lista de materiales también se va a rotar con todo y la perspectiva con la cual se haya puesto la vista. Entonces, ¿qué es lo que yo les podría recomendar? Ya teniendo abierto el archivo de su ensamblaje, entonces ustedes se van a archivo, nuevo, pero crear dibujo desde ensamblaje. Ahí vamos a inclusive agregar algunas cosas que van a tener una representación muchísimo mejor que con respecto a la parte que únicamente ahorita tenemos en este archivo de ensamblaje. Vamos a ver cuáles van a ser esas pequeñas diferencias y también de algo que yo les voy a pedir posteriormente para su proyecto. Como es algo grande, pues bueno, al menos le voy a poner un formato A3, que es el doble de un A4, recordando que el A4 en tamaño se queda muy similar entre una hoja tamaño carta y una hoja tamaño oficio. Ahora, suponiendo voy a insertar yo esta vista, le voy a incrementar un poco el tamaño. Escala personalizada. Ah, bueno, perdón. Ya nada más le pongo que sí. Me tengo que volver a meter. Le voy a poner escala personalizada. Y voy a incrementar un poco el tamaño. En este caso, si es, a ver si cabe todavía. Sí. Y para los efectos, bueno, a ver si todavía el 1:5. No, ese ya no. Entonces lo dejo en escala 1:10. Le doy en aceptar. Ahorita tengo activa esta ventana. ¿Qué es lo que yo voy a tener que hacer? Insertar, el menú insertar, en tablas, y le tengo que poner lista de materiales. En este caso, puede ser que copie una existente, pero lo voy a volver a sacar todo de nuevo. Entonces, le voy a poner crear nueva tabla y posteriormente sí le voy a poner que sea indentado con numeración detallada. Y de esto, sí, no, ya, igual que empiece desde 1, etcétera. Entonces ya nada más le pongo aceptar. Me va a pedir en dónde lo quiero pegar. Lo voy a poner, por ejemplo, déjenme ver dónde me va a convenir. Aquí justo de este lado. Después ahorita voy a mover la vista. Ya doy un clic, ya se pegó y muevo mi vista. Ahorita les voy a explicar por qué lo hice así. En este caso, si yo todavía, a ver, lo desplazo aquí, voy a modificar un poco en esta tablita. En descripción le voy a disminuir yo todavía el tamaño. Y aquí nuevamente le voy a pedir que me inserte las columnas. Espérenme tantitito que... Ahí está. Insertar. No voy a repetir todo lo que ya les expliqué para no quitarles más tiempo. Le voy a poner columna a la derecha, suponiendo que únicamente voy a poner la columna de costo, pero podríamos poner todas las demás columnas como en el otro caso. Suponiendo que ya está todo mi lista de materiales, ¿qué más puedo hacer? El que yo, por ejemplo, le pueda poner esta función de globo automático. ¿Y qué es lo que me hace el programa?
déjenme hacerle acercamiento. Me va a indicar cuál de todos estos son los elementos. Por ejemplo, aquí el uno va a ser, me paso yo a mi lista de materiales, y es el de base cama, ¿sale? Aquí en el globo automático, de igual manera, comenzar desde uno, sí. ¿Por qué? Porque en la lista de materiales queremos que coincida la numeración que yo le estoy asignando a través de estos globitos con el boom, ¿sale? No necesito modificarle ningún tipo de lo de la numeración al incremento, y ya nada más en el resto de opciones, ahorita lo voy a dejar tal cual, le voy a dar en aceptar y ya quedó, ¿no? Entonces, tengo señalados cada uno de los elementos, pero yo, por ejemplo, si hubiera obstrucción en cuestión de que no se pudiera entender del todo cuál es cada uno de ellos, entonces yo todavía puedo empezar a cambiar la posición si es que lo requiero para poder identificar visualmente mucho más fácil cada uno de los elementos. Yo inclusive podría todavía en la parte de croquis, espérenme tantitito, no, diseño, vista de detalle, si así lo hubiera requerido yo, por ejemplo, únicamente aquí, para poder conocer un poco más del detalle que yo tendría de la rueda. Por ejemplo, aquí todavía le voy a poner en esta escala, ay chihuahua, espérenme, me moví sin querer antes de tiempo. 2 no, 1 a 1, ¿no? Y ya con esto puedo ver parte del detalle que se tiene de la misma ensamble de la llanta, ¿no? Si ustedes quisieran, entonces también podrían hacer alguna nota, observación para este detalle, ¿sale? Eso es algo de lo que les mencionaba. Como les voy a pedir planos de fabricación, que es únicamente también ahorita les enseño cómo generar uno de manera muy sencillita, el que nosotros tengamos un plano de ensamble con el boom y también el que estén señalados a través de globos cada uno de los elementos que conforman a ese boom para evitarnos de que yo no sé cómo se llama, por ejemplo, que le hubiera puesto nada más el número uno o la letra A mi nombre del archivo, y finalmente pues no sea tan fácil el poder distinguir cuál es ese archivo aquí, ¿sale? Entonces con eso ya lo tendríamos solucionado. Ahora, déjenme abrir el que es el solo de la pieza. Cuando nosotros tenemos el archivo de una sola pieza, ya cuando lo terminamos, lo que podemos es irnos a menú archivo, propiedades, y en propiedades, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta parte de personalizar. Aquí yo ya tengo personalizado cada uno de los renglones que nosotros estuvimos observando, insertados ya en el boom. Sin embargo, ahorita los comento y lo voy a hacer para otra pieza, ¿sale? En este caso, yo aquí en el nombre de la propiedad, tengo que poner, pero ahí sí les sugiero tener una tablita en la cual copien y peguen para que sea exactamente el mismo nombre, con mayúsculas, con minúsculas, que si llevaban acento, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, si es un poquito diferente, o difiere más bien, cuando nosotros queramos insertar esa columna en el boom, la columna extra, me va, por ejemplo, que tuviera un acento esta palabra, ¿no? Que en este caso no lo es. O que ustedes hubieran puesto costo sin acento y costo con acento. Entonces, al momento de querer insertar las columnas, se van a tener que hacer por columnas por separado. Y eso es lo que nosotros no vamos a querer.
Entonces, ¿qué necesitamos? Pues simplemente poner el nombre de cada una de las propiedades y posteriormente aquí en tipo, depende de qué información nosotros vayamos a meter. Por ejemplo, en este caso, el costo, lo que nosotros vamos a ingresar es un número, por eso elegí número. Podríamos meter fecha, podríamos meter texto o un sí o no, ¿sale? En el caso, por ejemplo, de compra para saber si lo tenemos que comprar o no, pues ahí sí queda muy bien el sí o no. En el caso de material, nos conviene un texto y en el caso de proveedor también nos conviene texto. En el valor, expresión de texto, ¿qué es lo que nosotros vamos a poner? Pues simplemente el que nosotros metamos ya ahora sí con respecto a lo que se haya determinado en tipo, la información. En este tiene que ser números, en este lo único que nos deja es poner si sí o no, no nos deja elegir otra cosa. Aquí si nosotros sí en número y en texto, sí le podemos escribir, ¿sale? Y así es como se va a hacer. Ya nada más le tenemos que dar a aceptar. Yo le voy a dar cancelar porque, pues bueno, ya lo tenía hecho. Lo hago para un archivo nuevo y lo tendría que guardar. Les voy a enseñar cómo podría lucir uno del cual todavía yo no hago. Este fue el de base cama, ¿sale? Suponiendo que yo pusiera este de costado inferior, le pongo abrir, control 7, me voy a archivo, propiedades y en personalizar, si se fijan, no aparece ninguno. Entonces es ahí donde yo ya tendría que escribir tal cual, por eso les decía copiar y pegar el nombre de la propiedad, tipo, como es costo, yo le voy a poner número, suponiendo que este tuviera un costo no nada más del material, sino de los cortes que ahorita les voy a enseñar cómo es que se pueden llevar a cabo, pero suponiendo que fueran 200 pesos en lugar de ciento y cacho que venía el otro. Y ya con eso yo voy a terminar de llenar para cada una de estas propiedades, ¿sale? Finalmente le tendría que dar yo aceptar y, por ejemplo, esto se hace con un cortador, si no mal recuerdo, se llama cortador de barril. Se marcan los círculos y posteriormente yo con una caladora manual, ya nada más uní de manera tangencial esos círculos y ya con eso conseguí yo los cortes. Yo únicamente partí de la tabla ya cortada con el proveedor y finalmente yo llevé a cabo esos cortes, ¿sale? Entonces, si yo le doy, por ejemplo, aquí guardar a este, lo cierro, también guardar en este, lo cierro. Yo en mi pieza de ensamblaje, aquí ya puedo observar costado inferior y ya al menos en la columna de costo sí me aparecen esos 200 pesos, ¿sale? Entonces, así es como nosotros vamos a llevar a cabo ese, esa administración que tiene que ver con la parte únicamente de CAD. Ah, y ya me acordé. Les había dicho que también de cómo íbamos a estar generando los planos para cada una de las piezas, documentos recientes, suponiendo que fuera ay, no me lo dejó en mi historial, pues me voy a carpetas, colecho, suponiendo que fuera este de base cama, lo abro. También por las dimensiones, ahorita le voy a poner que me genere desde archivo, crear dibujo desde pieza. Y finalmente, por ejemplo, lo voy a dejar también en un formato A3. Le voy a poner que me inserte únicamente la superior, aquí, y una lateral a esta vista. Con eso es más que suficiente. Ahora yo nada más le doy aquí en aceptar
toco la vista que para mí ahorita va a ser la frontal, a pesar de que en el programa decía que era la superior. Le voy a cambiar escala personalizada, lo voy a dejar seguramente en 1:5, ¿sí? Ya nada más tengo que recorrer esta, ya con eso es más que suficiente. Yo aquí ya podría empezar a llevar a cabo las cotas de cuánto es por ejemplo, el largo. Me fijo que el número prácticamente queda a la mitad para que esté bajo norma. Yo les voy a pasar un documento para que ustedes se puedan basar y que sí les quede todos sus planos elaborados bajo norma. Y aquí lo único que necesitaría sería poner de cuánto es este espesor, que es un triple de 15 milímetros. Entonces, el número no puede quedar en medio. ¿Por qué? Porque no cabe entre las líneas de cota, se tapa. Puede quedar a la derecha o a la izquierda. ¿Sale? En este caso lo voy a dejar a la izquierda y lo voy a dejar alineado con este de aquí. Ahora, como no alcanzo a ver esta parte, entonces, ahora sí, en el diseño, me voy a la parte de vista de detalle. Hago únicamente esta parte, lo pongo en este costado y le voy a pedir todavía que sea un poco más grande. Como es ampliación, déjenme ver el 2:1. No es demasiado, entonces 1:1 al menos. Ok, ya con eso, ahorita como un ejercicio, me va a servir. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Pues llevar a cabo la acotación, en este caso, cota inteligente, y yo tendría que saber qué tan separados están entre sí cada uno de los orificios, pero también los orificios qué separación tienen de los extremos en la tabla. En este caso, ¿qué me puede convenir? Pues bueno, por ejemplo, de este centro, no, perdón, de este centro hacia acá arriba, ¿qué distancia tiene? Me tengo que hacer el acercamiento porque me marcó más de lo que yo quería. De este, este centro aquí, no me está sacando todo. Entonces nada más déjenme ponerle aquí, agregarle un punto, porque me está dando una lectura de un ángulo de ese punto. No me quiere hacer. Bueno, suponiendo que fuera a esta distancia, ya lo pude obtener, perdón, 8. Y podría ser exactamente lo mismo acá. Nada más que lo voy a tener que poner, yo creo que por dentro, porque si no, si ya estaría tocando el margen, ahí no sería válido. Lo voy a dejar aquí. No sé por qué me lo desapareció, pero lo vuelvo a hacer. Es de estas cosas raras del programa de Solid, porque no me está queriendo expresar nada más esa única medida que les quiero mostrar. Bueno, suponiendo que ya se hubiera pintado, ¿qué es lo que necesito yo hacer? Pues marcarle también la distancia que existe de separación entre cada uno de estos barrenos. Justo de lo que les decía. Ahora esto me quiere dar un ángulo. Ahí está. Ya está.
Ya nada más es esta única que no sé por qué no me está dejando llevarlo a cabo. No, no la pone. Bueno, no importa. Ya que nosotros terminamos eso, ¿qué es lo que nos faltaría llevar a cabo? Ah, miren, lo estaba llevando hasta acá arribota. No sé por qué. Entonces, estos los voy a borrar. Locuras del programa. Ahí está. ¿Vale? Al menos esto sí queda bajo norma. Y lo único que yo podría hacer también es una nota aquí al calce. ¿Qué es lo que yo tendría que poner? Yo, por ejemplo, en el texto podría editar, di doble clic y todavía podría ponerle Barreno, Pasado y Avellanado. Ya, le voy a dar inclusive aquí un Enter. Ah, perdón, Barrenos. Ahí se me fue me faltó una S. Barrenos Pasados. O también le puedo poner la palabra nota, 2 puntos y seguido, y ya, ¿sale? Entonces, esta nota corresponde todavía a esta vista de detalle, ¿vale? ¿Qué más tendría que hacer? El poner de cuánto es el diámetro de aquí. No, aquí ya se va a encimar. Mejor en este. Diámetro interno, diámetro externo, ¿vale? Y esto era para que cuadrara con mis elementos utilizados de Toolbox. Ya que ya terminé esta parte, ¿qué me faltaría nada más? Editar el formato de la hoja. Entonces me voy al menú, botón secundario, y le damos editar formato de la hoja. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Darle una mejor apariencia. En el número de dibujo, ¿qué es lo que vamos a poner? Yo en mi otro plano, bueno, ahorita si reacciona, ajá, base cama, tengo que ese es el número 1, ¿sale? Me regreso yo a este de aquí y aquí en el de dibujo, yo le puedo poner, por ejemplo, déjenme anotaciones, le pongo nota aquí y le voy a poner 1, porque con respecto a mi boom o lista de materiales es el número 1. Y ya en este de base cama, yo lo puedo editar, por ejemplo, y esto como va a aparecer en el boom, en la descripción, yo podría, por ejemplo, quitar parte de esta información. Espérenme tantitito que mi mouse no me deja. Bueno, aquí ya, base cama. Y ya, ¿sale? ¿Qué más tendría que hacer? Miren, aquí ya en material, como yo habilité esa opción, en automático ya me pone de qué tipo de material se está tratando. Lo único que no me conviene ahorita aquí es dejar que sea el precio. O suponiendo que yo lo quiera dejar, pero le voy a volver a borrar. Triply de 15 milímetros. ¿Vale? ¿Qué más tendría que poner? ¿Quién está llevando a cabo, en este caso, el dibujo? Y ahí, por ejemplo,
puede ser de que nosotros pongamos las iniciales, ahorita que reaccione. No, eso no quiero. Quiero una nota, pero nada más aquí adentro. Ahorita lo cambio. Suponiendo que fuera mis iniciales, en el caso de, tendrían que ser las iniciales de ustedes. ¿Y qué es lo que me resta hacer? Bueno, ahí, si yo quiero todavía modificar algo de la tipografía y todo, también lo puedo hacer. Pero si se mandara a imprimir, aquí yo podría firmar quién verifica, suponiendo que tengan un supervisor, quién aprobó. En este caso podría haber sido yo, ¿sale? Suponiendo que fuera Aldana, pues Aldana tendría que poner aquí sus iniciales, que alguien de su equipo haya checado si lo realizó, que ahorita no me acuerdo con quién está haciendo el equipo, serían las iniciales de su compañero, y posteriormente aquí tendrían que ir mis iniciales. Ahora, nosotros podemos poner todavía algunas otras notas con respecto a tolerancias, si las tolerancias se aplicaran de manera general o las tolerancias las expresamos de una vez en las cotas, ¿no? En este caso son tolerancias lineales y angulares, únicamente son dimensionales, no menciona nada sobre las tolerancias geométricas. Está acabados superficiales, que en este caso pues para nosotros no. Podríamos tener esta parte inclusive de acabados, pero nosotros, por ejemplo, aquí únicamente sería si es necesario matar filos o quitar rebaba, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más podríamos? Ah, bueno, y la fecha, aquí se me olvidó. La fecha en la cual se dibujó, la fecha en la cual se verifica, la fecha en la cual se aprueba, ¿sale? Ya que nosotros terminamos de editar todo esto, por ejemplo, aquí te faltaría agregar una casilla que sea para las cotas. En este caso, las cotas yo las tengo en milímetros. Material ya está. Y ya con eso prácticamente tenemos llenado nuestro cuadro. Ah, bueno, aquí no aparece, pero nosotros tendríamos que ponerle que es en sistema americano. Tendríamos que poner el simbolito que es un círculo y del lado derecho es un cono trunco. En alguna parte tendremos que ponerle que es ese sistema para que se pueda interpretar muy bien nuestro plano. Y si ya terminamos, es como si fuera a salir de croquis, le damos salir de la edición de la hoja y ya nos vuelve a aparecer todo lo que teníamos, ¿sale? Con eso terminaríamos los planos en dado caso de fabricación. Esta pieza es extremadamente sencilla, sin embargo, nosotros nos vamos a dar cuenta que entre más compleja sea la pieza, mayor número de vistas posiblemente tengo que empezar a insertar, o inclusive en lugar de a lo mejor haber puesto una vista de detalle, yo podría haber puesto una vista de secciones, es decir, llevar a cabo un corte y finalmente visualizar cómo es ese corte. ¿Sale? Y sin más por el momento, hasta ahí llegaría este video tutorial en el cual, pues bueno, ya podemos ver desde cómo en un ensamble generar la lista de materiales, en un dibujo también generar la lista de materiales, aparte en el dibujo agregarle globos. Los globos nos dan una mejor administración porque ya el plano de fabricación de cada una de las piezas finalmente lo puedo ir numerando acorde a cómo haya sido también numerado en la lista de materiales. Ya vimos cómo insertar propiedades y esas propiedades lo que nos sirve en las columnas es poder tener un control mejor a la hora de que lo vinculemos con nuestro plan maestro de la producción. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta ahí la dejamos.